Bueno, continuando con nuestro tema de administración de las comunicaciones en el proyecto, básicamente como objetivos específicos me he planteado estos tres. Primero, que comprendamos qué es un proceso comunicativo, qué es la comunicación. Segundo, qué tipos de comunicación podemos encontrarnos al interior de los proyectos. Y tercero, qué elementos hay que tener en cuenta para un plan de comunicaciones efectivo. Desde luego este tercer punto encaminado hacia el entregable que ustedes deben resolver o realizar esta semana, como es un plan de comunicaciones al interior del proyecto que les he dicho que vayan avanzando durante estas 3 semanas. Entonces, entrando de lleno ya con el tema de administración de las comunicaciones en un proyecto, lo primero que tenemos que entender es qué es la comunicación. Y para mí la comunicación es un arte, y es un arte en el sentido de que no todas las personas pueden llegar a comunicarse. Encuentro que el 37% de las parejas que contraen matrimonio en Colombia terminan divorciándose, y muchas de ese porcentaje, ese 37% de las parejas que terminan divorciándose es porque no han podido llegar a comunicarse con su cónyuge, y en algunos casos ni siquiera entre padres e hijos logramos tener este proceso. Entonces, para mí la comunicación es un arte. ¿Un arte para qué? Para que un emisor, porque recuerden desde ya la primera premisa en comunicación es que todos los errores de comunicación dependen del emisor, no del receptor. Por eso la pregunta no es ¿me entiendes? La pregunta es ¿me explico? Un emisor tiene de transmitir un mensaje a un receptor. Cuando yo he logrado que mi mensaje sea captado por el receptor, digo que me estoy comunicando utilizando un canal adecuado. A veces el mensaje puede ser muy importante, pero el canal que utilizamos para comunicarnos no es el adecuado, de tal forma que el receptor entienda, comprenda, y no solo entienda y comprenda, sino lo más importante es que se apropie del mensaje. Entonces, ¿qué es la comunicación? Un arte en el que un emisor da un mensaje a un receptor utilizando el canal adecuado, y ese receptor comprende y se apropia del mensaje. Elementos de la comunicación, ya dentro de la misma definición abordamos algunos. Está primero el emisor, segundo el canal, tercero el mensaje y cuarto el receptor. Son los 4 canales básicos que hay en un proceso de comunicación. Los vuelvo a repetir: primero el emisor, segundo un canal mediante el cual voy a enviar un mensaje, ese mensaje es el tercer elemento de la comunicación, y el cuarto elemento es el receptor, que es aquel quien escucha, entiende y se apropia del mensaje. ¿Cuáles son los problemas en la comunicación? Y problemas en la comunicación solo hay uno. Y ustedes dirán, pero solo un problema en la comunicación. Sí, señores, solo un problema en la comunicación, y ese problema en la comunicación se llama ruido. Entonces, ¿qué es el ruido? Es cualquier cosa que hace que el proceso de comunicación no sea efectivo, es decir, que impide que el receptor o entienda el mensaje. Hay algunos problemas en los cuales el receptor no alcanza a entender el mensaje, o que si así lo entienda no se apropie del mensaje. Recuerden que el arte es que el emisor entienda, pero también que se apropie del mensaje. Entonces ruido es todo aquello que impide o que el emisor entienda o que el emisor se apropie del mensaje. Entonces, ¿qué tipo de ruidos hay? Y tenemos básicamente 2 tipos de ruidos: los ruidos físicos y los ruidos emocionales. Entramos a definir qué son los ruidos físicos, y son todos aquellos que hacen que el mensaje no sea entendido por el receptor, aun cuando el emisor esté haciendo todas las cosas bien. Es decir, el emisor prepara un excelente mensaje, utiliza el canal adecuado, el receptor tiene toda la disponibilidad o la disposición para entender y apropiarse del mensaje, pero algo impide que ese proceso se dé. Cuando el emisor está haciendo todas las cosas bien, el receptor tiene una disposición para entender el mensaje y apropiarse de él, pero el mensaje, el proceso comunicativo, no se da,
estamos hablando de que hay un ruido físico. En esta diapositiva estoy poniendo un ejemplo, y es que dos personas desde dos continentes diferentes están intentando comunicar, pero hay un corte en la línea o se encuentra ocupado, lo que aquellas personas que como yo tenemos algunos años de vida más que de pronto algunos de los que me están escuchando, cuando las líneas telefónicas de ese teléfono que teníamos en la casa fijo se encontraban ocupadas. Hoy por hoy, con las tecnologías de información y comunicaciones, encontramos que muchas veces el canal se rompe, literalmente se rompe, y por eso no se puede dar la comunicación. Entonces, ¿qué tipos de ruidos físicos hay? Por ejemplo, si estoy intentando dar una charla y hay un ruido estruendoso que impide que el auditorio escuche mis palabras, eso es un ruido físico. Problemas en el canal, por ejemplo, en las tecnologías de información y comunicaciones, cuando hay tormentas, casi siempre se cae la señal. Un ruido físico en un proceso de comunicación es cuando el emisor es tartamudo y el receptor se desespera, que tiene a veces ganas de ir a pegarle una palmada en la espalda al emisor para que él hable más rápido, y eso genera un ruido. Otro ruido físico insalvable es el idioma. Si por excelente que fuera el mensaje, por muy buena que fuera la disertación, muy seguramente si se las doy en mandarín, muchos de los que escuchan no se apropiarían del mensaje. Hay otros tipos de ruidos que son los ruidos emocionales. ¿Y cuáles son los ruidos emocionales? Son aquellos que impiden que el emisor entienda el mensaje aun cuando el canal esté en perfectas condiciones. Entonces, los ruidos emocionales tienen que ver más con la actitud del emisor. Ya no es un ruido físico, ya no el emisor está haciendo todas las cosas bien, sino el emisor tiene problemas, el mensaje puede no ser el adecuado, el canal puede que esté en perfectas condiciones, pero aun que el receptor escuche el mensaje, ni lo entiende por problemas con el emisor, o si lo entiende no se apropia del mensaje. Entonces, ¿qué tipos de ruidos emocionales hay? Por ejemplo, cuando un expositor tiene muy mala presentación personal, entonces de pronto yo he pagado una cantidad de dinero por asistir a un curso y resulta que el emisor llega con muy mala presentación personal, con unas palabras muy soeces, genera un impacto negativo dentro del receptor, y el receptor, por bueno que sea el mensaje, muy probablemente no se va a apropiar de él. Hay otros tipos de ruidos emocionales que son las malas posiciones al hablar. Hay personas que adoptan, cuando están hablando en público, unas actitudes demasiado rígidas y el auditorio entra como en una angustia, y por esa angustia no alcanza a entender muy bien el mensaje. Las palabras soeces generan un ruido emocional en el auditorio, porque hay muchas personas a las que no les agrada ese tipo de palabras. A veces cuando doy el chiste demasiado flojo, un chiste de pronto subido de tono delante de un auditorio al que no le gustan ese tipo de comentarios, se genera un ruido de carácter emocional. Otro es el lenguaje inadecuado. Hay personas que hablan en público y que tienen un tono demasiado bajo y termina el auditorio aburriéndose y casi que durmiéndose. Hay otros que hablan gritando demasiado y eso entorpece e incomoda el auditorio. No sé si me estoy haciendo entender. Los ruidos emocionales son aquellos que hacen que el auditorio se predisponga. Otro ruido emocional es cuando hay una predisposición por parte del receptor. Es decir, a mí me sucedió, yo les conté a ustedes que había sido oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, y en algún momento tuve que enfrentarme a un auditorio que era mayoritariamente de izquierda. Eso fue en Barrancabermeja, con el sindicato de la USO. Y entonces, con el solo hecho de que yo me presentara en camuflado, el sindicato de la USO se sintió agredido. Ustedes saben que hay problemas habían en ese momento problemas entre el estamento militar y ese tipo de sindicatos. Entonces, por buena que hubiera sido la charla, había una predisposición por parte del auditorio que no permitió que el proceso de comunicación se llevara a feliz término. Otro problema que genera ruidos emocionales es cuando el
el emisor adquiere o adopta unas posiciones de orgullo, de, excúsenme la expresión, de mirar por encima del hombro al auditorio, de creerlo poca cosa. Eso inmediatamente hace que el auditorio tome una actitud defensiva y muy seguramente el proceso de comunicación no se va a llevar a feliz término. Tipos de comunicación en los proyectos. Hay básicamente dos tipos de comunicación. Aquí vamos a enfrentarnos a la comunicación interna, que es la que hay alrededor de los que están ejecutando el proyecto, y la comunicación externa, que es la que se lanza hacia afuera de los que están ejecutando el proyecto. Vamos a entrar con la comunicación interna. Entonces, según la dirección de ese proceso comunicativo, en un proyecto puede haber comunicación de carácter vertical, es decir, donde unos jefes le están hablando a unos subalternos, y esa comunicación puede ser ascendente cuando el subalterno es el que solicita entregar un mensaje al superior, o de forma descendente, vertical descendente, cuando es el jefe el que está enviando el mensaje hacia el subalterno. Dentro de los proyectos también se presenta una comunicación de carácter horizontal, y esa comunicación decimos que en la gran mayoría de los casos es simétrica, es decir, la comunicación horizontal es las que se hace entre pares, entre los subalternos o entre los gerentes, gerente administrativo con el gerente técnico. Se presenta esa comunicación de carácter horizontal simétrica. Según los interlocutores, hay comunicación bidireccional, que es cuando el proceso de comunicación se da hacia las dos direcciones, es decir, se presenta un feedback o una retroalimentación de carácter inmediato. Podríamos decir cuando se encuentran dos amigos y uno le dice al otro hola, y el otro le contesta ¿cómo estás? El primero dice bien, ¿y tú? El segundo le dice yo también muy bien. Eso es una comunicación bidireccional. Hay comunicación multidireccional cuando hay un proceso de comunicación dentro de un grupo, pero en ese grupo nadie adopta la posición de líder. Muchas veces se presentan al interior de los proyectos cuando se quieren resolver problemas de forma grupal, que se presenta esta comunicación multidireccional. Y hay comunicación de carácter monodireccional cuando uno de el emisor es el que quiere entregar el mensaje a un grupo de subalternos. Entonces uno transmite y el resto escucha. Ahí hay una comunicación monodireccional. Se diferencia de la bidireccional porque muchas veces no permito la retroalimentación inmediata. Por ejemplo, cuando voy a dar una orden precisa, concisa, lógica y oportuna, mañana todo el mundo llega a las 6 de la mañana, yo estoy transmitiendo un mensaje, pero no estoy permitiendo que haya retroalimentación. Mañana todo el mundo llega a las 6, punto. Según los estilos de comunicación, hay comunicaciones de carácter pasivas, cuando no se busca una confrontación y cuando lo que se está comunicando no genera una reacción. Entonces, aunque el emisor puede tener una actitud agresiva, el receptor acepta la comunicación y no reacciona, y estamos hablando de una comunicación de carácter pasivo. La comunicación es agresiva cuando la comunicación confronta. Se basa en lo que el emisor quiere sin tener en cuenta para nada el receptor, y casi siempre lo hace con gritos, algunas veces con insultos, y eso genera ese ruido emocional del que les hablaba en la diapositiva pasada. Y otro estilo de comunicación es la comunicación asertiva, y la comunicación asertiva es cuando el emisor se preocupa más por escuchar que por hablar. Y casi ninguno de los seres humanos podemos fácilmente adoptar esta comunicación asertiva. O sea, muchas veces, y especialmente cuando tenemos un rol de jefe o de gerente, nosotros nos preocupamos más por la comunicación a veces agresiva, o queremos que la comunicación sea de carácter pasivo, es decir, yo entrego la orden y que nadie reaccione, cuando lo que es más efectivo al interior de los proyectos es la comunicación de carácter asertiva. Y según el tipo de información, hay información de carácter formal, que es cuando se tocan aspectos netamente laborales. Esa comunicación formal es oficial,
es decir, la empresa, el proyecto respalda ese proceso comunicativo y la información es de carácter no formal cuando se tocan aspectos personales, no es oficial del proyecto y por tanto el proyecto no lo respalda. En estos 4 tipos de comunicación nosotros podemos entrar a generar ruidos, es decir, que el proceso de comunicación no se dé. Por ejemplo, si no tenemos en cuenta al individuo que está recibiendo nuestro proceso comunicativo, en la comunicación vertical de carácter descendente pueda que se genere ese ruido emocional. Ojo, con la comunicación horizontal, casi siempre la comunicación horizontal tiende a ser no formal. Nosotros en muy raras ocasiones sacamos temas formales y los compartimos con nuestros pares. Casi siempre es el chisme, el comentario, la comunicación de carácter no formal. Siempre que hay comunicación de carácter agresivo, hay ruidos en la comunicación y a veces nosotros como jefe no nos damos cuenta. También en la comunicación monodireccional tendemos a volverla agresiva. Es decir, consideramos que si no hablamos de forma contundente, con un tono imperativo, de pronto no nos vamos a hacer entender por parte de nuestros subalternos y muchas veces no es así. El otro tipo de comunicación que se presenta en los proyectos es la comunicación externa. Y esa comunicación externa, según hacia quién se dirige, hay 3 tipos de comunicación: la comunicación que se dirige hacia los clientes, la comunicación que se dirige hacia los proveedores y la comunicación que se dirige hacia los accionistas o dueños del proyecto. Cada una de esas comunicaciones es diferente y a veces nosotros como gerentes del proyecto también nos olvidamos que, por ejemplo, nuestros clientes son casi iguales a nuestros accionistas. Para nosotros como ejecutores del proyecto, esa persona que va a recibir los beneficios de las acciones que nosotros estamos liderando, debemos concebirlas y debemos percibirlas de una manera tan alta como si fueran nuestros propios accionistas, pero a veces nos olvidamos de ellos, no los tenemos en cuenta, no hacemos planes de comunicación con ellos y a veces se caen los proyectos. No sé si ustedes recuerdan una telenovela que fue relativamente importante dentro de la televisión colombiana que se llamaba Guajira, y que en esa telenovela se nos presentaba todos los problemas que tuvieron los inversionistas de las minas del Cerrejón en La Guajira, porque interrumpían algunos canales de transporte de los indios guayú. Y entonces ellos descubrieron que tenían que nombrar a un gerente de comunicaciones con los clientes para que los clientes no se convirtieran en opositores del proyecto, y tuvieron muchos problemas. Alguno que otro, si de pronto algún día repiten la novela, veámosla desde el punto de vista de comunicaciones, y es un excelente ejemplo de lo que muchas veces nosotros como gerentes de proyecto no hacemos con nuestros clientes, que es tomarlos en cuenta en cada paso que estemos liderando al interior de nuestros proyectos. Los proveedores, esa comunicación con los proveedores también debe ser fluida, debe ser permanente. Nosotros como gerente de proyecto, ojalá que conozcamos personalmente a nuestros proveedores, ojalá que tengamos la deferencia de hacer un alto en el camino, de ir a visitarlos, conocerlos, entregarles nuestra tarjeta personal, decirle: vea, en caso de que llegue a haber algún problema, por favor infórmeme. He conocido proyectos que se paran porque el proveedor tomó la decisión de no seguir ofertando sus servicios o sus productos al proyecto porque hubo una interrupción en el canal de comunicación y el gerente nunca se enteró. Un cheque que fue mal consignado, o que sencillamente porque la firma no quedó bien, el banco lo devolvió o lo retuvo, no fue pago el cheque, y eso hace que el proveedor, como no nos conoce y no conoce al gerente del proyecto para llamarlo y decirle qué fue lo que sucedió, inmediatamente toma la decisión de no seguir ofertando esos productos o esos servicios. Y a veces sí somos serviles frente a los accionistas.
Es decir, a veces sí nos preocupamos por mantener informado al accionista de todo lo que está ocurriendo dentro del proyecto, pero nos olvidamos de los otros dos. Y lo que yo les digo, el plan de comunicaciones debe contemplar tanto al cliente interno como al cliente externo, el proveedor y el accionista. Entonces, ¿qué debe tener un plan de comunicaciones en el proyecto? Y esto hace parte de la tarea que ustedes deben entregar al fin de la semana. Primero deben tener en cuenta a las personas. Siempre estamos tratando con seres humanos. Nunca un plan de comunicaciones puede, desde el mismo momento de su concepción, pensar que de pronto no tienen la categoría que puede llegar a tener el gerente del proyecto. Ojo, a veces vemos tanto a los subalternos como a los beneficiarios como menos, de pronto porque no tienen el grado de estudio que nosotros llegamos a ostentar, o de pronto consideramos que no tienen los recursos financieros que el gerente del proyecto tiene. Entonces siempre, en algunas ocasiones no los tenemos muy en cuenta. Ojo, no son animalitos. Ellos son personas, ellos merecen todo nuestro respeto, y desde la misma concepción del plan de comunicaciones debemos darles la altura que ellos se merecen. Ojo, no son soldados. A veces creemos que los subalternos deben pensar como soldados. Yo fui militar y para mí fue muy complicado dejar ese tono mandón donde yo le decía al soldado al trote mar y el soldado salía corriendo. Y cuando me enfrenté a gerenciar proyectos, resulta que los civiles no tienen ese chip. Y al civil tengo que convencerlo para que él arranque a correr. Y nos olvidamos muchas veces de eso. Son personas que sienten y que reaccionan. Entonces, acordémonos que de pronto el tono que yo tenga frente a la persona a la que estoy intentando comunicarle algo, eso lo va a hacer sentir. Los seres humanos tenemos 3 cerebros, eso lo van a ver ustedes en management o en habilidades gerenciales. Tenemos 3 cerebros: el cerebro reptil, que es el que compartimos con los animales, el de los instintos básicos. Tenemos un cerebro límbico, y ese cerebro límbico es el que nos hace reaccionar de diferentes maneras. Entonces a veces a veces sentimos que nos están tratando mal, así no sea la intención del emisor. Pero ojo, nosotros debemos partir que los seres humanos tienen sentimientos y debemos nuestro plan de comunicaciones hacerlos bajo esa premisa. Y ellos van a reaccionar. ¿Qué tipo de reacción va a tener la persona que está recibiendo nuestro mensaje? Es el que debemos preguntarnos desde el momento en que estemos haciendo nuestro plan de comunicación. El segundo aspecto que hay que tener en cuenta cuando desarrollamos un plan de comunicaciones son las relaciones. En todo proceso de comunicación siempre debemos pensar más en el receptor que en nosotros mismos. Si nosotros sabemos mucho, debemos pensar que de pronto el receptor no ha tenido las mismas oportunidades en la vida, y entonces no podemos llegar a creernos los sobrados, que sabemos demasiado, y mirar por encima del hombro a esas personas. Siempre por encima de lo que nosotros creamos o sintamos, debemos poner por encima al otro, al receptor. Ojo, uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos cuando intentamos comunicar algo son las respuestas autobiográficas. Yo recuerdo una mamá de un compañero, mi compañero de la Fuerza Aérea se volvió alcohólico. O sea, él comenzó a tomar desde subteniente recién salido y no tuvo esa guianza de pronto, y llegó a volverse alcohólico. Y en algún momento que yo hablaba con la mamá furibunda decía: pero es que yo no tomo, yo sí no me dejé llevar por el alcohol. Y entonces ella estaba dando una respuesta autobiográfica. Teníamos que entender, yo le decía a ella: usted tiene que entender cuáles son los problemas que tiene su hijo para que se haya refugiado en una botella. De pronto la soledad, usted nunca estuvo sola, él sí está sola. Entonces, cuando yo escucho una respuesta autobiográfica, es decir, cuando la persona no se pone en mis zapatos y no quiere que yo me ponga en los zapatos de ella, comienza a haber problemas en la comunicación. En el 95% de los casos, los problemas en la comunicación son por las respuestas autobiográficas. Es decir, cuando nosotros queremos convencer a la otra persona de lo que yo estoy convencido. Y cada persona es un mundo diferente. Y el mensaje es el tercer elemento que tengo que tener en cuenta dentro de mi plan de comunicaciones.
¿Qué quiero transmitir? Exactamente. Yo mi plan de comunicaciones siempre escribo las ideas generales de lo que quiero transmitir. Segundo, pienso a quién quiero transmitírselo para desarrollar una estrategia de tal manera que ese mensaje llegue a la persona adecuada. ¿A qué hora necesita el receptor que conozca el mensaje? Ojo, hay ocasiones en que las decisiones de un proyecto o los problemas el gerente se da cuenta a las 8 de la noche y a esa hora necesita comunicárselo a sus subalternos más inmediatos. Y resulta que dentro de mi plan de comunicaciones no tengo el que esté el medio de comunicación disponible las 24 horas. Entonces hay personas que salen a las 6 de la tarde y apagan absolutamente todos sus sistemas de comunicaciones y se desprenden del proyecto. Ojo, se los dije desde el principio, o sea, yo fui claro y enfático en el momento en que les dije, ustedes deben estar permanentemente disponibles para recibir cualquier instrucción o no. Entonces, estos tres elementos son los que deben tener en cuenta ustedes cuando hagan un plan de comunicaciones para que su proyecto fluya y no tenga esas interferencias por falta precisamente de ese plan. Entonces, aquí la tarea, en un documento de máximo 3 páginas, elabore un plan de comunicaciones para mantener informados a los integrantes de su proyecto, diciéndome si de pronto ustedes van a desarrollar un tipo de comunicación vertical, horizontal, si su comunicación va a ser más pasiva o va a ser más asertiva o por qué no de pronto hasta agresiva, si va a ser de carácter bidireccional, multidireccional, si va a ser formal o no formal y que va a tener en cuenta usted de acuerdo a las personas, a las relaciones y al mensaje. Muchas gracias por su tiempo, los motivo a que sigan creciendo como gerentes del proyecto y que sigan desarrollando cada una de las actividades, ojalá en las fechas en las cuales se está pidiendo. Muchas gracias.